Vale, pues vamos allá. Voy a compartir la pizarrilla porque así se va a entender mejor. Bien. Imaginaos un móvil, ¿vale? Todos hoy en día andamos con los móviles inteligentes y demás. Bueno, un móvil, es aquí una especie de iPhone, un móvil tiene una batería y esa batería hace que el móvil funcione, tiene carga negativa y carga positiva. Cuando la batería está al 100% y el móvil funciona perfecto, es porque el negativo y el positivo están equilibrados al mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede? El negativo le pasa electrones al positivo y estos electrones al moverse producen la energía que hacen que el móvil funcione. Esto es como cualquier batería o incluso como las pilas, funcionan así. Ahora, yo voy utilizando el móvil y a medida que utilizo el móvil, la carga negativa baja. Ahora la tengo por aquí. Entonces hay un desequilibrio entre dónde está la carga negativa y dónde está la carga positiva. Al haber este desequilibrio, el flujo de electrones también se reduce. Y como se reduce el flujo de electrones, quiere decir que hay menos energía y entonces el móvil te dice que entramos en 10% de batería y hay un modo ahorro de energía. Cuando el móvil entra en modo ahorro de energía, la luminosidad de la pantalla, ¿qué le sucede? Va. Se baja, se reduce. Si tú con 10% de batería quieres entrar a un Zoom, ¿qué te dice el móvil? Batería baja. Que no se puede. Mm, ¿Quieres mm. grabar un vídeo? ¿Qué te dice el móvil? Que no se puede. Entonces, moraleja, cuando hay un desequilibrio entre la carga negativa y la carga positiva, hay poca energía. Y cuando hay poca energía, el móvil guarda la poquita energía que le queda para mantener las funciones más importantes operativas, llamadas y mensajes. ¿Cuáles son las que no mantiene operativas? Las que no son esenciales y gastan mucha energía. El Zoom, el vídeo, ciertas aplicaciones dejan de funcionar. Y hay otras funciones del móvil que en vez de dejar de funcionar, funcionan a menor intensidad, como la luminosidad de la pantalla. ¿Vale? Hasta aquí esto es algo que ya sabíais, ¿verdad? Ahora, vamos con nuestras células. Nuestras células tienen una especie de baterías que se llaman mitocondrias. Son como baterías o como el motor de la célula, donde se produce la energía. Las mitocondrias, para funcionar bien, necesitan que les llegue oxígeno y que les lleguen nutrientes. Cuando a las mitocondrias les llega oxígeno y nutrientes, producen moléculas de oxidación, carga positiva, como el móvil, la batería, y moléculas de reducción, carga negativa. Y al igual que la batería del móvil, nuestras mitocondrias o nuestras células producen la misma cantidad de reductores negativos que de oxidantes positivos. Al tener la misma cantidad de unos que de otros, como a este le sobra un electrón y necesita regalarlo para quedarse estable, y a estas les falta un electrón, entonces van a robar un electrón de alguien para estabilizarse, pues lo podemos resolver fácil, ¿no? Si somos cajeros de un supermercado y yo para cerrar la caja me faltan 5 euros y a ti te sobran 5 euros, lo resolvemos fácil. Tú me das los 5 euros, tu caja se queda perfecta y yo al agarrar tus 5 euros, la mía también se queda perfecta. Pues esto es igual. El electrón que le sobra al reductor viaja de reductor a oxidante y entonces ambas moléculas se estabilizan. Y el flujo de estos electrones, este movimiento de electrones, es lo que produce la energía vital que hace que la célula esté viva. A más flujo de electrones, más energía y más vida tiene la célula. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Parecido a cómo funciona el móvil. Ahora, más cosas parecidas a cómo funciona el móvil. A medida que yo envejezco y debido también a los desafíos de la vida, ya sea cuestiones de estrés emocional, ya sea la mala alimentación o la mala nutrición,
ya sea los tóxicos que hay por todos lados, los virus, las bacterias, los hongos, frecuencias electromagnéticas, el wifi, el 5G, mil cosas, cada vez hay más cosas que amenazan nuestras células. Entonces, debido al envejecimiento más todas las cosas que cada vez hay más cosas que amenazan nuestras células, nuestras moléculas negativas y positivas se van desestabilizando y entonces nuestras mitocondrias van bajando la cantidad de reductores que producen y empiezan a aumentar la cantidad de oxidantes que producen. Y si bajamos la reducción y aumentamos la oxidación, eso termina en que ya no tenemos pares balanceados. Es decir, si hay más moléculas de carga positiva que roban electrones de las de carga negativa que los ceden, entonces aquí va a haber algunos que se quedan sin pareja. Va a haber cajeros del supermercado que no pueden cuadrar sus cuentas, porque no hay cajeros suficientes que les sobran 5 euros para darles y que todo quede igual. Entonces, estas moléculas oxidativas que necesitan robar un electrón para estabilizarse, como no hay suficientes reductores para estabilizarlos, ¿qué van a hacer? Van a robar electrones de la membrana celular, van a robar electrones del ADN, y claro, cuando roban electrones de otras partes, destruyen, hacen daño en esas partes. Y van a robar electrones de nuestras mitocondrias o de nuestras baterías. ¿Qué sucede entonces? Pues suceden dos cosas. La primera, tenemos un daño celular, porque al no tener esto equilibrado, los reductores y los oxidantes equilibrados, estos oxidantes van a robar electrones a otros lados y entonces rompen o destruyen partes de la célula que no están ahí para ayudarnos. Entonces, tenemos algo que reconstruir. Pero ¿cuál es el problema? Como tenemos menos reductores que oxidantes, el flujo de electrones también baja. Al bajar el flujo de electrones tenemos menos energía. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un día que tengo muchas cosas para hacer, pero dormí mal? Y entonces tengo más trabajo, pero tengo menos energía. ¿Qué va a pasar en ese día de mi vida? Que no voy a dar abasto para hacer todo lo que tengo que hacer porque no me da el cuerpo, ¿verdad? Pues a las células les pasa igual. Cuando tenemos más trabajo para hacer porque hay estos que están perjudicando y dañando partes de la célula y además tenemos menos energía, las células no dan abasto, el cuerpo no da abasto en reparar todo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a desarrollar, a medida que este daño celular se va aumentando, ya no es una célula, son varias células. Varias células forman tejidos, varios tejidos forman órganos, varios órganos forman sistemas y los sistemas forman el cuerpo humano. Entonces, a medida que esto se va reproduciendo en diferentes células, tejidos y órganos del cuerpo, empezamos a desarrollar enfermedades y muchas de ellas la medicina las cataloga de degenerativas o crónicas porque no tenemos energía o capacidad para frenar este deterioro y repararlo. ¿Entendéis? Sí. Vale, entonces, esto es por lo que hay hoy en día enfermedades crónicas degenerativas. Ahora, si yo tengo, como tenemos, las moléculas reductoras y oxidantes, positivas y negativas, fuera del cuerpo humano, en una botella y en un gel. Si yo tengo estas mismas moléculas que mi cuerpo fabrica, las tengo en equilibrio aquí dentro, y yo empiezo a beber esto, ¿qué es lo que va a pasar en mi cuerpo? Pues lo mismo que cuando tú tienes el móvil con poca batería y no te enciende el zoom, no te enciende el vídeo, tiene menos luz la pantalla, ¿qué tienes que hacer? Lo enchufas a la corriente. ¿Y qué pasa cuando enchufamos el móvil a la corriente? Aumentamos los electrones, la carga negativa, ¿verdad? Al enchufar a la corriente, vuelve a tener 100% de batería y las aplicaciones que no funcionaban vuelven a funcionar y las que funcionaban a menos intensidad funcionan con toda la intensidad. Entonces, cuando yo meto
de manera externa hacia dentro de mis células el redox en perfecto equilibrio, empezamos a equilibrar nuevamente estas moléculas dentro de las células, aumentamos los reductores, se equilibran con los oxidantes, entonces aumentamos la energía también y al volver a meter reductores y oxidantes en equilibrio en las células, ya no tenemos el problema de que nos quedan oxidantes libres, que se llaman radicales libres, sin pareja. Entonces, al volver a tener la misma cantidad de reductores y oxidantes en perfecto equilibrio, vuelve a pasar que todos los reductores de aquí le ceden un electrón a todos los oxidantes de aquí y ya no hay oxidantes que destruyan la célula. Entonces hemos frenado el deterioro celular. Ya no hay deterioro celular porque hemos vuelto a equilibrar el redox. Entonces suceden dos cosas muy interesantes. Primero, al meter el redox en equilibrio desde fuera, equilibramos el redox del cuerpo. Al equilibrar el redox del cuerpo, ya no hay oxidantes sin pareja que dañen la célula. Frenamos el deterioro. Y la segunda cosa interesante, ¿cuál es? Al tener el redox en equilibrio, aumenta el flujo de electrones, tenemos más energía. ¿Y qué sucede cuando yo tengo mucha más energía porque he dormido muy bien y tengo menos trabajo para hacer y tengo tiempo libre? Puedo limpiar a fondo la casa, puedo hacer muchas más cosas de que normalmente no me da el tiempo a hacer. Entonces arreglo todo, reparo todo, ordeno todo, hasta puedo limpiar el trastero, dejo mi casa hecha una patena, la dejo perfecta. Pues eso es lo que hace el cuerpo. Cuando ya no hay trabajo de frenar el deterioro y tenemos más energía, esta energía extra el cuerpo, ¿en qué la va a dedicar? Reparar las membranas que se dañaron, reparar el ADN, reparar las mitocondrias que se dañaron, y entonces tus células se recuperan. Y si tú tenías una enfermedad crónica o degenerativa porque las células funcionaban mal, porque estaban deterioradas, porque había funciones que dejaron de funcionar, otras funcionaban con menos intensidad. Por ejemplo, si la tiroides fabrica menos hormona tiroidea, eso equivale a que la luz de la pantalla tiene menos potencia. La tiroides pierde potencia. Si la tiroides pierde potencia, te dan un medicamento. Pero si tú recuperas la potencia de la tiroides, tu cuerpo se recupera, se regenera y ya no necesitas el medicamento. Funcionas bien. Entonces, estos problemas, el cuerpo empieza a autorrepararse gracias a que le hemos devuelto el equilibrio redox. Esto sería el resumen de lo que hace el redox. Ahora, pues te tocaría preguntar las dudas.